גם זום לטובה. Mi aparato, me salía un problema aquí. Baruch Hashem que ya lo tenemos, Ajam. Ahora No, alégrenos el el cántico. aparato me sale una cosa que tengo que reiniciar y dice como 6 veces para poder entrar. Bueno, ya estamos, Baruch Hashem. Adelante. La gente ya está ansiosa de escucharlo. Adelante, Ham Shaul. Mismor le toda. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, כיבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו בסוד מלאכתו, בואו שרה בתודה חצרותה בתפילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. ¿Listo? ¿Empezamos? Adelante, Ham Shaul. Ok. Mushut Moray Berapotay, con el permiso de todos, pido disculpas. Llevo muchos minutos peleando con la computadora hasta que Akadosh Baruj Hu mandó Siatad Ishmayá. Elías, querido, Rabiosi, qué gusto regresar otra vez, los Jodes Heshvan, que ya terminaron Yamim Akdoshim. Ahora empiezan Lelot Akdoshim. Las noches, Be'ezrat Hashem Itbaraj, de mucha alegría, con el favor de Hashem, para servir a Boreolam. El tema de hoy, el trabajo de Adam. Está escrito en la Torá, Naase Adam Betzalmen. En Perashat Bereshit, Akadosh Baruch Hu dice, Naase Adam. Vamos a crear al Adam. Y aquí la pregunta es, ¿por qué realmente dice Naase Adam? Vamos a hacer dos preguntas muy importantes. Una, ¿por qué en plural? Si en realidad Akadosh Baruj Hu sabemos que Borei Olam es único. Hashem es Yahid de En Sheni. Es el único y no tiene socios. ¿Cómo es posible que sobre Boreolam esté escrito en la Torá Naase Adam? Vamos a crear en plural. Número 2, ¿por qué dice Naase Adam? Adam, señoras y señores, quiere decir un ser humano, pero es la categoría más baja que es Naase Adam. Adam viene de la palabra Adamá, de la tierra. ¿Por qué no dice la Torá Naase Ish? Vamos a hacer al ser humano. La palabra Ish significa un hombre importante, como está escrito. Kulam Anashim, dice Rashi, siempre que dice la palabra Ish es importante. Siempre que dice la palabra Ish, quiere decir importante. Y aparte, Kimi Ish, Meish, ¿por qué la mujer se llama Isha? Kimi Ish Lukohazot, porque fue tomado del hombre. Entonces, aparentemente, lo ideal sería que la Torá traiga la palabra Naase Ish. Vamos a crear a un hombre importante. Hashem quiere pura gente importante. A Akadosh Baruj Hu no le queda que le sirvan gente. Akadosh Baruj Hu quiere personajes importantes, porque el kabod, el honor del creador es que le sirvan a él gente importante. Rey de reyes, no rey de esclavos. Entonces, ¿por qué la Torá dice Naase Adam? Vamos a crear al Adam. Tiene que decir, vamos a crear Ish, al hombre importante. Bezrat Hashem, vamos a traer dos respuestas
a esta pregunta maravillosa, que Bezrat Hashem vamos a aprender un concepto muy importante. Está escrito Naase en plural. Has Shalom, pensar que Hashem tiene socios. Hashem no tiene socios, es único. Tenía que decir ese. Sin embargo, Rashi trae el Chumash en Perashat Bereshit. ¿Por qué dice la palabra Naase? Dice Rashi, para enseñarnos la cualidad de la humildad. Dice Rashi, Akadosh Baruj Hu nos quiso enseñar la cualidad de la humildad. Por eso dice el pasuk, Naase Adam. Dice Rashi, ¿qué es Naase Adam? Afalpi, Shelo Siyeuhu Beyetzirato, aunque nadie lo ayudó a Boreolam, y se puede uno equivocar y pensar que el Dios tiene socios, lo nimna katub milelamed derech eretz umitat anava. Hashem no dejó de enseñarnos educación y humildad. Sheyeh gadol nimlach benoter reshut nakatan, que siempre el grande consulte con el chico. Veim katav ese Adam, si diría yo voy a crear a la persona, lo lamadnu shaya medaber imedino ela imatzmo. No hubiéramos aprendido que Boreolam habló con su consejo celestial. Oigan, ¿qué les parece? Vamos a crear a la persona. Hashem nos enseñó. Y después dice el pasuk, Vaivra Elohim et Adam, y lo creó al ser humano. En síntesis, la Torah, Boreolam, nos enseña humildad, que el grande consulte con el chico y que le diga, ¿qué te parece si hacemos esto y esto? Hashem no necesita eso. Hashem solamente, Boreolam lo hizo única y exclusivamente para enseñarnos humildad, que el grande consulte con el chico. Ay, si vas a dudar, si Haz Shalom, Hashem tiene socios o no tiene socios. La respuesta es, Hashem no tiene socios. Y más adelante dijo el pasuk, Vaivra Elohim, y creó Dios. Aquí viene la pregunta de esta noche. ¿Qué es más pesado? ¿La humildad o la fe? Si yo haría una encuesta en todo el auditorio, todos los oyentes, señores, ¿qué consideran que es más importante? ¿La humildad o la fe? Todos contestarían que la base de todo, ¿qué es? La fe de la persona. Esa es la base. Y la base es todo. La base es todo el judaísmo, la fe en la existencia del Todopoderoso. Si no existe fe en la existencia de Hashem, que es único, todo el judaísmo está caído. La base, el sostén de todo, es la fe en la existencia de Hashem. Este es el secreto de todo. Por lo tanto, señoras y señores, aparentemente había que darle prioridad a la fe que a la virtud de la humildad. No, Hashem le dio preferencia a la humildad que a la fe. Y el que quiere equivocarse, que se equivoque. ¿Cómo es posible? Bezrat Hashem, vamos a estudiar el día de hoy un concepto muy importante. Si alguien quisiera definir qué quiere decir humildad, ¿qué diríamos? Humildad es ser realista, reconocer la verdad. Hay un creador, yo soy el creador. Él es el todopoderoso
y yo soy su súbdito. Él es potente, sobrepoderoso, arriba de todos, y el ser humano es el más vulnerable de la creación. Con todo respeto, el excremento del ser humano es el que más se echa a perder y el que más olor feo tiene que el de los animales. ¿Para qué lo hizo Hashem? Que el ser humano sea el más vulnerable. Necesita que lo atiendan, que lo carguen, que le den de comer, que lo enseñen a caminar, etcétera, etcétera. ¿Por qué tan vulnerable hizo el Creador al ser humano? Para que reconozca su humildad, para que reconozca su impotencia, para que sepa que verdaderamente el ser humano no tiene fuerza y él es dependiente del Creador. El pueblo de Israel, decimos Birkat Levaná, y nuestro calendario es lunar y no solar. ¿Por qué es el calendario lunar y no solar? Porque la luna depende de la luz del sol. Y el pueblo de Israel dependemos de la luz grande. Como la luna depende del sol, el pueblo de Israel dependemos de la luz grande que es la luz de Akadosh Baruj. Por eso nos regimos con el aniversario lunar, porque tenemos semejanza a la luna. Así como la luna no tiene luz propia, el pueblo de Israel no tenemos luz propia. Y todo viene de la luz grande que es Hashem. También en la vida, Yom Asal, Yom Basal. Un día es cebolla y un día es miel. Así se dice. Yom Asal, Yom Basal. Un día miel, un día cebolla. ¿Qué quiere decir esto? La vida tiene luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente. No se ve la luna. Así es la vida. Y la vida hay de todo. Y hay muchas situaciones. Pero la persona tiene que saber que Bezrat Hashem las cosas salen adelante y continúan. La realidad de una persona, ¿qué es humildad? Humildad es reconocer la existencia de Hashem, que es único y todopoderoso. Y yo no tengo nada de mí mismo. Él todo me lo da. Y no me da regalos, me da herramientas. Y cuando Él quiere, recoge las herramientas. Nadie es dueño de su vida. Nadie es dueño de su salud. ¿Por cuántos años compraste tu salud? ¿Por cuántos años tienes contrato de vida? ¿Por cuántos años tienes contrato de alegría? Nadie es dueño de su parnasá. Nadie es dueño de su inteligencia. Todo viene del Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene. Humildad es reconocer la verdad de la vida. Antes de estudiar Torah, Hashem quiere que reconozcas tu estatus y que sepas la verdad de la vida. Elokai, Netzor Leshonim Era. ¿Me permites? Al final de la amidad decimos, Hashem, ¿me permites, por favor? Ayúdame a no hablar mal de nadie. Cuando uno habla mal es porque se siente con derecho de criticar e indignar a las personas. Se siente superior a los demás. Elokai, Netzor Leshonim Era. Cuídame mi boca. Besiftotai midaber mirma. Que no hable mentiras. Que no confíe yo en el poder de la mentira, ni de la exageración.
sino en el poder de la verdad, y Hashem te dará éxito, sin usar el poder de la mentira. Belimkalelai nafshitito. Y a los que me maldigan o me hagan cosas difíciles, nafshitito, que se quede uno callado, porque todo viene de Hashem. Benafshike afar la kol tihye. Y que mi alma, mi persona, se comporte como el polvo de la tierra delante de todas las personas, con humildad. Después viene, Petach libi betoratech, déjame estudiar Torah. Pero el Aleph, Perashat Bereshit, ¿cuál es? Bereshit, lo más importante es la humildad de la persona. Y la humildad, de hecho, es el reconocimiento de la realidad que Hashem existe y es el Todopoderoso. Yo soy vulnerable y todo lo recibo de él. Cuando la persona trabaja la humildad, eso lo lleva a la verdadera. Es por eso que a Kadosh Baruj Hu le dio prioridad a la humildad más que a la fe. Cuando hay humildad, llegas a la fe verdadera. Cuando no hay humildad, estás bloqueado. El que se siente que él logra las cosas. Él tiene éxito. Él logra todas las situaciones. Él tiene sus 6 hijos. Él tiene sus millones de dólares. Él tiene sus años. Él tiene sus casas. Y él lo logró todo. Automáticamente. Está lejos de la emuná y de la fe. Por eso Hashem le dio prioridad en la primera creación del ser humano a la humildad. La humildad te lleva a la fe. La humildad te lleva a reconocer al Todopoderoso. Ay, pero tengo duda, a lo mejor la gente va a pensar que Hashem tiene socios. Adelante la Torah lo explicó. Vaivra Elohim, y queda contestado, que aunque diga Naaseh, vamos a crear, Hashem nada más nos quiso enseñar a nosotros la humildad. Hay una canción que cantamos en Simchat Torah, Aoz de Anavá lechayeha olamim, la fuerza y la humildad para Boreolam. ¿Acaso se le puede decir que a Hashem se le puede decir que él tiene humildad? Hashem no es humilde. Hashem es el Todopoderoso. Kigao Ga'a. Hashem está enaltecido a todos. ¿Cómo es posible que digamos? ¿Cómo es posible que digamos nosotros que Hashem es humilde? Humilde es sentirse dependiente, vulnerable, débil, impotente. ¿Hashem puede llamarse humilde? La respuesta es que Akadosh Baruj Hu, Él nos enseña a tener humildad. No que Hasbe Shalom Boreolam es humilde. Hashem nos enseña a tener humildad. Con esto quiero ilustrar, con el favor de Hashem, una cosa muy importante. Cómo tenemos que asemejarnos al Creador. Primer día de la creación. Las cosas no salen como Hashem quiso. Hashem quiso el primer día crear la luz, la creó. Después vio que esta luz estaba muy buena y la guardó. Y esta luz la guardó hasta que llegue el Mashiach en Olam Haba. Porque la luz del primer día no es la que usamos. La que usamos es la luz del cuarto día, que es la del sol. Pero la luz que Hashem creó antes del sol es una luz especial que no, Hashem la guardó. Después de los 7 días de la creación, Hashem la guardó. Para el mundo venidero esa luz. Es una luz que te permite ver a lo lejos. Hashem guardó la luz. Segundo día de la creación, se pelearon las aguas.
cuáles van arriba, cuáles van abajo, y no pudo completar a Kadosh Baruj Hu la creación del cielo hasta que lo terminó el tercer día. Y fue una cosa tremenda, que no se terminó el cielo bien. Tercer día de la creación, Hashem quiso que los árboles, su tronco, lo puedas morder y sepa comida, como una fruta. Etz pri, no etz oseperi. El árbol es pri, y no hizo caso la tierra. Y el árbol, el tronco, no sabe a manzana. Cuarto día de la creación, Hashem creó dos luminarias. Discutió la luna que no puede haber dos reyes en una creación, y Hashem la tuvo que achicar o hacer dependiente del sol. Y entonces cuando la achicó, Boreolán creó un ejército de estrellas. Las cosas no salieron como Hashem planeó. Quinto día de la creación, Boreolán creó las ballenas y Boreolán congeló a la hembra y la guardó para Olam Abba, Liviatán, y se quedó el macho, porque si se iban a juntar, destruían el mundo. Nuevamente el quinto día de la creación, no salieron las cosas como Hashem planeó. Sexto día de la creación, Hashem creó al ser humano y le pidió que no comiera del árbol, y el ser humano comió. Otra, y se hizo mortal. Boreolán decretó la mortalidad en la humanidad. El hombre iba a vivir para siempre, pero se tuvo que hacer porque no obedeció. Y las cosas no salieron como Hashem quiso. ¿Qué es esto? ¿Acaso existe que a Kadosh Baruj Hu no le salgan las cosas? No existe. Hashem es perfecto. Y como es perfecto, definitivamente todo le sale perfecto. ¿Cómo es posible que el primer día, el segundo día, el tercer día, cuarto día, quinto día, 5 días, 6 días, las cosas no salen como tienen que ser? Como Hashem planeó. Rabotai, eso nos enseña, señoras y señores, una lección maravillosa. Las cosas no siempre saldrán como tú quieres. Y Hashem nos quiso enseñar, Ben Adam, Hashem no le salieron las cosas, no porque no le salieron. Hashem hizo que no le salgan para que la persona sepa que domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los 6 días de la creación donde uno hace cosas, Shabbat no hace nada. La vida son 6,000 años. Cada día viene representado por un día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 6,000 años. Lo que hagas, no siempre te saldrán las cosas como tú quieras. Quiero corregir la oración. No que no siempre saldrán las cosas como tú quieras. Siempre no saldrán las cosas exactamente como tú quieras. Siempre. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, primer milenio, segundo milenio, tercero, cuarto, quinto, sexto. Toda la vida las cosas no saldrán como tú las planeas. Como tú quieras exactamente, las cosas no saldrán de esa manera. Esta es la lección que Hashem nos da. Tampoco Boreolam, Has Shalom, es humilde, pero nos enseña a nosotros humildad y nos enseña a nosotros tolerancia. Y por eso dice, Naaseh, vamos a crear Adán. Y aquí viene la pregunta de la noche. ¿Por qué dijo la palabra Adam, que es de la tierra bien, y no Ish, un nombre importante? Y aquí viene la respuesta de hoy, Bezrat Hashem, que Hashem nos quiso decir, voy a crear una persona, la verdad, humilde, Adam, no Ish,
La importancia de la persona viene conforme a su humildad. Mientras más se doblega y más humilde es y reconoce que es Adán. ¿Qué es Adán? Viene de la tierra. ¿Qué es Adán? Va a la tierra. El final de las personas es a la tierra. Y este es el secreto maravilloso que una persona tiene que saber. ¿Cuál es el final de la vida de todos? La tierra. Adán viene de la tierra. Adán va a la tierra. Dice Boreolam, quiero crear a una persona, nace Adán, quiero crear a un ser humano que siempre tiene presente de dónde viene, de la tierra. ¿A dónde va? A la tierra. Y eso le permite a la persona tener humildad. Si la persona no se acordaría que viene de la tierra y viene creado por Boreolam de la tierra, como Adán Arishon, y la persona no recordaría y no estuviera consciente que un día se va de aquí y que esta vida no es eterna y que en esta vida no se presume y que en esta vida nada más se hacen cosas maravillosas y lo que creas y las mitzvot que logras es lo que te llevas. Dijo David Amelech, Kiló bemotó y caja tol, velo yered aharab kebudó. No se puede uno llevar todo cuando se va de este mundo. ¿Qué es todo? Algo sí se puede llevar. Si se quiere llevar, aunque sea $1,000,000, se puede llevar. Entonces, ¿qué es no se lleva todo? ¿Qué capítulo de Teilim es? El 190. El Memtet, el 49. Capítulo 49 de Teilim. Memtet quiere decir Maasim Tovim. Los buenos actos es lo que te llevas. No las demás cosas. Lo bien comido, lo bien disfrutado, lo bien bailado, eso no te lo llevas. Kiló bemotó y caja col. Veló y hereda harab que bodó su honor y sus placeres no se los lleva, su dinero, su casa, su coche. No te llevas más que las cosas buenas que haces, las tzedakot, las mitzvot que haces en la vida. Por eso, dice Boreolam, nace Adán. Vamos a crear un Adán. Quiero un hombre consciente, Adán, que viene de la Adamá, viene de la tierra. Y se va a la tierra. Esa es la intención de Hashem. Y déjenme decirles que conforme la persona tenga humildad, más importante es. Y por eso Ish es importante. Cuando tú seas Adam y Hashem te considerará Ish. Sea Adam que viene de la tierra. Sea Adam que está consciente de dónde viene y a dónde va. Y esa es la importancia de la persona. Querido auditorio, esa es la primera explicación de esta noche. ¿Qué quiere decir Naase Adam? Vamos a crear. Hashem nos enseña la humildad y no dice Naase Ish. Quiero el molde ideal en la creación, es aquella creación que se siente humilde por donde viene y a dónde va. No hay aquí eternidad. Compré mi casa, me instalo, vivo 8,000,000,000 de años. No existe. Eres pasajero. Yo tránsito. Solo está transitando por aquí. Y este es el secreto, Bezrat Hashem, que una persona tiene que tener. Y esa es la explicación número 1. Número 2. Dice el Maharal una cosa bellísima. El Maharal explica que en Sefer Yeshayá, capítulo 14,
capítulo 14, dice el Sefer Yeshaya, una cosa muy hermosa. Edamé la Elión. Me voy a comparar, Barminan, al Altísimo. Dice el Maharal, Adamá, viene de la palabra Adam, Edamé. Me voy a asemejar y a parecer al Altísimo. Y por eso dice la Torá, Naase Adam Betzalmeinu Kitmuteinu. Vamos a crear un hombre con la semejanza del Todopoderoso, que tiene libre albedrío, que tiene gran oportunidades en la vida. La vida presenta oportunidades. Es de sabios reconocerlas y de afortunados el aprovecharlas. Edamela Elión. Me voy a asemejar al Altísimo. Me voy a asemejar al Todopoderoso. Eres el secreto. Y eres el yesod básico de lo que tenemos que aprender. Naase Adam. Vamos a crear a alguien que Edamela Elión se va a parecer a Kadosh Baruj Hu. Así como Kadosh Baruj Hu tiene paciencia, la persona tiene que tener paciencia. Así como Hashem tiene dulzura, la persona tiene que llenarse de dulzura. Así como Hashem da alegría, debéis de dar alegría. Así como Hashem ayuda desinteresadamente, tendrás que ayudar desinteresadamente. Haz el bien y no te fijes a quién. Así como Hashem es misericordioso, benevolente, piadoso, actúa con clemencia. De la misma manera, tú también lo tienes que hacer. Y eso quiere decir Naase Adam. Primera explicación, Naase Adam. Crearemos un hombre humilde que sabe de dónde viene y a dónde va. Segunda explicación, Naase Adam. Queremos crear un hombre que sea de la misma manera que el Creador, que da y no recibe, que da amor, que da atención, que da cariño, que da dinero, que da tiempo. El Creador no necesita de nada. Y los seres humanos tenemos que aprender a ser como el Creador, tener esa paciencia, esa calma y comportarnos como Hashem nos enseñó a comportarse con humildad y ser agradables a los demás. La verdad, qué agradable ser importante, pero más importante es ser agradable. Está escrito un remes precioso, Bereshit, Noach, Lech Lechá, Vayera. Bereshit, la base de todo en la vida es Noach, ser agradable, ser humilde, y por eso serás agradable. Lech Lechá, y con eso vas a llegar a Vayera, a ser temeroso del Creador. Rapotay, ahora que empieza el año, trabajar muchísimo la humildad de la persona. Y con eso quedan contestadas dos explicaciones. ¿Por qué dice Naase Adam? ¿Por qué no dice Naase Ish? Queremos crear un hombre humilde, un hombre que de verdad está consciente de dónde viene y hacia dónde va. Dos, Naase Adam, una persona que se asemeja al Creador y tiene esa humildad y esa entrega desinteresada que realmente le otorga a la persona el título de Naase Adam, Kidmutenu Betzalmenu, como la semejanza de Hashem, que tiene en sus manos la libertad de hacer grandes cosas o de estar quieto sin hacer cosas importantes. El tema de hoy se llama el trabajo de Adam. Hoy ya hablamos de la palabra Adam.
Ahora vamos a ver para qué fue creado Adam Arishon. Adam Arishon, ¿para qué fue creado? Está escrito en la Torá. Cuando la Torá relata que puso a Adam en Gan Eden, dice la Torá de la siguiente manera. Boreolam creó a la persona y lo puso ahí. Vaikah Hashem Elohim et Adam, vayenicheu began Eden. Lo puso en Gan Eden, Gan Eden. Leovda, paraíso, ulshombra. Hashem puso a trabajar a Adam Arishon. En esta vida se viene a trabajar. Leovda, ulshombra. Para cuidar la tierra y para trabajarla y cuidarla. ¿Qué es esto? Hashem puso al ser humano para trabajarla. ¿Cómo es posible? Y así pregunta Pirkel de la Blazer. Pregunta los Midrashim. ¿Cómo? Akadosh Baruj Hu creó a la persona originalmente, antes de comer del árbol, antes de todo, para trabajar la tierra y cuidarla. Leovda ulshombra. El tema de hoy es ¿cuál es el trabajo de Adam? No Adam Arishon. Adam del ser humano. ¿Para qué vino a esta vida? ¿Qué tiene que hacer en esta vida? Adam, ya dijimos, es el humilde. Naase Adam. ¿Cuál es el trabajo de Adam? ¿Qué tiene que hacer Adam? Dice el Targum Jonathan Ben Uziel sobre las palabras Leovdah Ulshombra. En Bereshit, capítulo 2, versículo 15. Leovdah Ulshombra. Para trabajar la tierra y cuidarla. ¿Qué es esto? Dice el Jonathan Ben Uziel, el Targum. Leovdah la Asok Batorah. La persona fue creada para estudiar Torah. Eso es Leovdah. Ulshombra, y para cuidar las mitzvot de Hashem. La persona no fue creada para trabajar, para ser arquitecto, para ser doctor, para ser empresario, para ir a la fábrica, para ir a la oficina, para ir a la tienda. La persona fue creada para estudiar Torah Leovdah. Así dice el Targum Jonathan. Y es Pirke de la Blazer Midrash Meforash. Ulshombra, y para cuidar las mitzvot. Como necesita sostenerse en esta vida, tiene que ir a trabajar. Pero él tiene que trabajar porque ya fue creado para poder comer, para poder mantenerse. Pero si tú preguntas, ¿para qué fui creado? Para trabajar, ¿no? Que no me creen y no necesito trabajar. Que no me den vida y no necesito trabajar. El trabajo no es la finalidad de la vida. ¿La persona fue creada para comer? ¿O come porque fue creada? La persona fue creada para algo, pero tiene que comer para poder vivir. La persona fue creada para dormir, ¿no? Que no nos den vida y no necesitamos dormir. La persona fue creada para, con perdón de ustedes, hacer sus necesidades en el baño, ¿no? Que no lo crean, Hashem que no lo cree, y no necesita hacer necesidades. La persona fue creada para trabajar, ¿no? Que no le den vida y no necesita trabajar. Entonces, ¿para qué fuiste creado? Para trabajar, no. Para dormir, no. Para descansar, no. ¿Tú fuiste creado para descansar, no? Claro que no. Si Hashem me dio vida, tengo yo que descansar para tener fuerza, pero que no me den vida y no necesito descansar.
¿Para qué fuiste creado? Dice la Torá, Kadosh Baruj Hu creó a la persona y lo puso en Gan Eden, leovdah ulshombra. La avod se refiere dedicarse a estudiar Torah para unirse al Creador, ulshombra, y cuidar las mitzvot. Para eso fue creada la persona. Sale que 8 horas de dormir y 10 horas de trabajar van 18, le quedan nada más 8 horas. De las 8 horas o 6 horas que le quedan, tiene que buscar tiempos para dedicarse a lo que la persona fue creada. No fuiste creada para dormir, no fuiste creada para trabajar, ni fuiste creada para comer, ni fuiste creada para distraerte, ni fuiste creada para convivir y recrearte, ¿no? Fuiste creado para algo, pero necesitas dormir, necesitas trabajar, necesitas recrearte, necesitas descansar. Todo eso para lograr la finalidad de tu creación. ¿Para qué fuiste creado? Para estudiar Torah y para cumplir mitzvot. Esa es la única finalidad de tu creación. Por eso se llama el tema de hoy, el trabajo de Adán. Pero no nomás Adán Arishon, todas las personas tenemos una finalidad. Vine a este mundo a conectarme y a pegarme con el Creador por medio de estudiar Torah y hacer mitzvot. Para eso tengo que descansar. Para eso tengo que trabajar. Para eso tengo que recrearme. Para eso tengo que esto, etcétera, etcétera. Todas las cosas que haces en tu vida son medios para lograr tu finalidad. Pero tu vida principal es la finalidad. Sale que si una persona reza 1 hora y media al día y estudia 1 hora y media, son 3 horas, sale que de las 24 horas del día, nada más 3 horas son su finalidad y 21 horas al día son medios para poder lograr lo que necesitas. Pero las horas que tienen netas de la vida es eso. Y una mujer que no estudia Torah, wow, todo el día se dedica a hacer mitzvot. Está cuidando a sus hijos, dándoles amor, inyectándoles amor por la Shem, amor por la Torah, rezándole a Shem, haciendo Gemilut Hasadim, apoyando el estudio de su marido, apoyando el estudio de sus hijos, colaborando para que la Torah se lleve a cabo en el mundo. Esas son las horas de trabajo. Ese es el título de hoy, el trabajo de Adán. ¿Por qué Adán? Por humildad. ¿Por qué Adán? Me voy a asemejar al Creador. ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo es Torah y mitzvot. Miren esta Gemara impresionante que dice la Gemara en Masejet Sanedrín Tzadik Tet. Dice la Gemara así: Amar Rabbi Elazar, Kol Adam le'amal nivra. El ser humano fue creado para trabajar. Así dice la Gemara. Kol Adam le'amal nivra. La persona es creada para trabajar. Shene'emar, como está escrito en el Pasuk, en Sefer Iyov, y Adam le'amal yulad. La persona para el esfuerzo y la lucha fue creada. Para eso creó Boreolam a la persona. Shene'emar, que Adam le'amal yulad. La persona fue creada para el trabajo, para el esfuerzo. No sé si fue creada para el trabajo de la boca o el trabajo corporal, con el cuerpo físico. Que Shehu Omer ki alav, ki akaf alav piu. Cuando la Torah dice ahí el pasuk,
el trabajo y el esfuerzo, dice el Mishle, es por medio de la boca. Eve Omer le amalpe. La persona fue creada para el trabajo de su boca. Vadain eni yodea. Y yo no sé. Im le amal Torah, im le amal siha. Si la persona fue creada para el esfuerzo de la plática o el esfuerzo de estudiar Torah. Que Shehu Omer lo yamush sefer Torah de mi pija. Cuando la Torah dijo, no dejaréis el estudio de la Torah de tu boca todo el tiempo, Eve Omer le amal Torah nibra. La persona fue creada todo el tiempo para el estudio de la Torah. Rabotai, quiero explicar esta Gemara muy importante. La Gemara tiene una duda. ¿Para qué fue creado el ser humano? Si para el trabajo físico, ir a trabajar, ser doctor, arquitecto, abogado, empresario, tendero, comerciante, para eso fue creada la persona. La persona fue creada para trabajar, así dice el pasú. Adam le amal yulad. Pero no sé si fue creada para ese trabajo o para el trabajo de la boca. Dice, no, que compruebo del pasuk que la persona fue creada para el trabajo de la boca. Y el trabajo del cuerpo, el trabajo del cuerpo es necesario porque vive, pero no vive para ese trabajo. Ya él vive para el trabajo de la boca, pero ya que tiene que subsistir, trabaja con el cuerpo. Pregunta la Gemara, ¿cuál trabajo de la boca? ¿A qué se refiere trabajo de la boca? Escuchen qué maravilla, de verdad, fuera de ser. Trabajo de la boca es leamal sihá, el trabajo de la plática, o leamal Torah, o al esfuerzo del estudio de la Torah. ¿Qué sería la explicación leamal sihá, al esfuerzo de la boca? Se puede decir que la Gemara piensa que el ser humano fue creado o para cuidarse y no hablar nada malo de nadie. Fuiste creado para ver si logras dominar tu plática. Fuiste creado para ver si no hablas nada malo de nadie. Para esto fuiste creado. No para tu trabajo. El trabajo se necesitó a raíz de que veniste a esta vida. Pero ¿para qué Hashem te dio vida? Para leamal sihá, para cuidarte. ¿Qué hablas? Si no dañas los sentimientos de nadie, si no lastimas a nadie, si no hablas mal de nadie, para eso fuiste creado. Segunda explicación se pudiera decir que fuiste creado no para ver si no dañas a alguien, sino fuiste creado para ver si con tu boca puedes sacar perlas preciosas y alegrar a la gente que te rodea. Hashem te creó para ver si logras alegrar a sus hijos. Cualquier oportunidad que tengas en la vida de alegrar a una persona, decirle un comentario bonito, sonreírle y decirle una palabra bonita. La persona fue creada leamal sihá. Fue creada para trabajo. ¿Pero cuál trabajo? Trabajo de la boca. ¿Y cuál trabajo de la boca? No sé, dice la Gemara. O trabajo de la boca, del habla, de la plática, amal sihá, el esfuerzo de la plática. A eso dijimos dos explicaciones. Una, la explicación de cuidarse de no hablar mal de nadie o de alegrar a las personas que te rodean. Termina la Gemara diciendo, no, la persona fue creada leamal Torah, que la Torah se esfuerce en hablarla y platicarla y enseñarla y transmitirla, la Torah de Boreolam. Señoras y señores, qué barbaridad. Hoy podemos decir lo siguiente.
Una vez llegó un señor, le dijo a una breja, estaba estudiando, ¿qué haces? Aquí nada, estudiando. Y le dijo esta persona, aquí nada estudiando, aquí todo. Estás haciendo todo. ¿Por qué estás haciendo todo? Porque estás estudiando. Y cuando una persona está en la oficina, y cuando una persona en su oficina está trabajando, y le hablan por la 1, por la 2, por la 3, le habla Lupita, y le habla Cristiana, y le habla Mari, y le hablan por aquí, y el cobrador y el proveedor. ¿Qué haces? Nada, trabajando. Pero cuando una persona está rezando, ¿y qué haces? Nada, aquí rezando. No es nada, estás haciendo todo. Si estás haciendo un shidduch, animando a una persona, dándole un consejo, ¿qué haces? Nada, aquí platicando con una persona. ¿Cómo nada? ¡Todo! Si estás estudiando Torah, ¿qué haces? Nada, aquí estudiando. ¿Cómo nada? ¡Todo! Estás haciendo todo. Fuiste creado para estudiar Torah y para hacer mitzvot. Nada más para eso. Y cuando te ves a descansar, ¿qué haces? Estás jugando un partido de squash para recrearte y agarrar fuerza. ¿Qué haces? Nada aquí jugando squash. ¿Qué haces? Nada durmiendo. ¿Qué haces? Nada trabajando. ¿Qué haces? Nada bañándome. Todo eso es nada. Porque son cosas necesarias porque vives. Pero no para eso fuiste creado. Fuiste creado Adam le amal yulad. La persona fue creada para el trabajo. ¿Cuál? ¿El de la boca o el del cuerpo? De la boca. ¿Cuál de la boca? ¿El de no hablar mal, el que alegra a las personas o el de Torah? Dice la Gemara, el de Torah. Gemara, Masejet Sanedrin, Tzadik Te. Aprendemos que el trabajo de la persona es Torah y mitzvot. Fuera de eso, it's not your job. No es tu trabajo. Lo tienes que hacer. Les voy a dar un ejemplo. Una persona tiene en su oficina un baño o tiene una cocineta por si una no va a comer a su casa. ¿Para qué puso la oficina? ¿Para el baño? ¿Para qué puso la cocineta en la oficina? ¿Para comer? Él rentó un lugar para comer, que come en su casa. Él puso la oficina para ganar dinero, para tener parnasá. Nada más, necesitó hacerlo. Necesita hacerlo, ok, hazlo. No porque necesitas hacerlo, eso quiere decir que es la finalidad de tu vida. Señoras y señores, ¿qué haces? Nada aquí trabajando. ¿Qué haces? Nada aquí descansando. ¿Qué haces? Nada aquí jugando. Y cuando la persona está estudiando Torah, ¿qué haces? Todo. ¿Qué haces? Todo. Estoy haciendo mitzvot. Adam Nivra, dice el Pasuk, Leovda ul Shombra. Boreolam creó nada más a la persona para estudiar Torah. Las horas de estudiar Torah y las horas de mitzvot, para eso fuiste creado. Lo demás es by the way. Ya que estás aquí, entonces necesitas hacer lo que tienes que hacer. En síntesis, estudiamos el día de hoy, Naase Adam. Vamos a crear. ¿Por qué Naase en plural? Para enseñarnos humildad. Preguntamos, ¿humildad es más importante que la fe? La respuesta es, la humildad te lleva a la verdadera fe. Porque humildad es reconocer la verdad. Preguntamos por qué Adam y no Ish, si Ish es más importante. Contestamos dos explicaciones. Una, Adam es aquella persona, Borolam, el proyecto de vida fue crear una persona consciente de dónde viene y hacia dónde va. Acuérdate que vas para allá. Dos, Adam Edamela Ailion, como dice el Pasuk de Yeshaya, capítulo 14, versículo 14. Aseméjate a Kadosh Baruj Hu. Trata de ser como Boreolam todo el tiempo. Y por último, ¿cuál es el trabajo de Akadosh Baruj Hu?
El trabajo que Borolam espera del ser humano es leovda ul shombra. Trabajar, estudiar Torah y hacer mitzvot. Eso es todo. Y todo lo demás es nada. Que sepas que vale la pena venir a esta vida 24 horas para ocuparte 3 de la finalidad del viaje y 21 que no sea. Y mientras más Hashem te bendiga y puedas dedicarte más horas en cantidad y calidad a tu proyecto y finalidad de tu venida, tabo a la braja. Y los demás horarios son necesarios y es tu obligación hacerlo, pero que sepas, porque estás, lo tienes que hacer. Pero no creas que fuiste creado para eso. Muchas gracias, Berajá Be'asmá. Reitero mi disculpa, tuve un problema con el aparato, pero Baruch Hashem, creo que ya lo recuperé con 2-3 minutos de más para completar el tiempo acordado. Muchas gracias. Gracias, Ham Shaul, amén, amén. Por eso había problemas al principio, porque Hashem sabía, el Satán más bien sabía la clase que venía tan hermosa y tan bonita, con enseñanzas muy grandes. Dice aquí Ham Shaul, muchas gracias por excelente shiur. Cada que lo escuchamos nos llena el alma. Quiero preguntarle, ¿cómo estamos asegurados que nuestras misbot, si no las llevamos, es pura fe o está escrito? Definitivo, está escrito en todos los lugares de la Torá que lo único que la persona se lleva de esta vida es mitzvot y maasim tovim. En Gemara, en Midrashim, en todos los lugares. A donde ponga el dedo está escrito. Dice acá, excelente clase para Rosh Hodesh, una bendición para empezar el mes con una clase como estas. Que por favor nos dé la verajá de Cohen. Y dice aquí, Jajam, sobre lo que dijo que en todos los días de la creación hay un error. Podemos decir que Adam Arishon no tuvo libre albedrío, entonces ¿por qué Hashem lo castigó? Muy buena pregunta. Bebadai que él tuvo el libre albedrío. Tuvo el libre albedrío completamente. La pregunta es, ¿por qué Hashem no le quitó el libre albedrío y que salga el proyecto de Hashem como Hashem quiso? La respuesta es que Hashem nos quiso enseñar a nosotros este secreto. Hijo mío, aprende y acepta. No siempre te saldrán las cosas, o mejor dicho, siempre no saldrán las cosas como tú quieres. Gracias, querido Ham Shaul. Puros comentarios muy bonitos. Excelente shiur. Empezar el mes con un shiur así es espectacular. Desde Argentina, muchas gracias. Y me piden la cartelera espectacular. Mañana Rab Igal Snertz. El domingo Hamzar Isaed. El lunes Hamzur Catán. Martes Ramaik Benjo. Miércoles Hamshlomo Benjamu. Mandan saludos de Perú, de Ecuador, de Brasil. Que qué bonito shiur. Jodesh Tov Mevorach para todos. Gracias, querido Ham Shaul. Nos vemos mañana. Gracias, familia. Gamsum Letová, gracias por estar con nosotros cada noche y los esperamos mañana en una clase más de Gamsum Letová. Gracias, Jami, muy buena noche a todos. Jodesh Tov Mevorach. Jodesh Tov Mevorach, gracias. Kulanu Niye Beruchim, Me'et Hashem Itbarach, Bezat Hashem. Ahí la to, gracias.